Bienvenidos al Manzano de Newton, matemáticas y física como caídas de un árbol. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de física, más precisamente un ejercicio de electromagnetismo. En el enunciado nos dicen que hemos situado una partícula puntual con una carga Q de 10 microcoulomb y dos partículas puntuales con una carga de menos Q en los vértices de un cuadrado que tiene de lado A 1,6 centímetros, tal como se puede ver en la figura. Nos preguntan cuál es el valor de la carga puntual Q0 situada en el cuarto vértice si la fuerza eléctrica sobre la carga Q es nula. Como siempre, lo primero que hacemos es copiar los datos del enunciado. En este caso, nos dicen que la carga Q vale 10 microcoulomb, que los lados del cuadrado en donde se ubican las cargas es de 1,6 centímetros y nos dan la constante de proporcionalidad, que es la constante que utilizaremos al aplicar la fórmula de Coulomb. Esta constante, en este caso, es igual a 8,99 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Notar que K, también conocida como constante de proporcionalidad o constante de la ley de Coulomb, no se trata de una constante universal y depende del medio en el que se encuentren las cargas. En concreto, para el vacío, K es aproximadamente 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Nos preguntan cuánto vale la carga Q0 para que la resultante de fuerzas en la carga Q en el vértice superior derecho del cuadrado sea nula. Entonces, lo primero que planteamos es cuáles son las fuerzas que en un principio harán las otras cargas sobre Q. Debemos saber que en el caso de cargas eléctricas, cuando las cargas son opuestas, la fuerza de interacción entre ellas se atrae. Y en el caso de cargas de mismo signo, las fuerzas se repelen entre sí. Bien, entonces, tanto menos Q en este lado como menos Q en este lado generarán una fuerza de atracción sobre Q. A la fuerza de menos Q aquí arriba la llamaremos F1 y a la fuerza de menos Q abajo del cuadrado la llamaremos F2. En el caso de Q y Q0, como asumiremos como hipótesis que la carga de Q0 es positiva, la fuerza de interacción es de repulsión. Y vamos a llamarla F3. Notar lo siguiente, como estamos hablando de un cuadrado, sus ángulos interiores serán de 90 grados. Por lo tanto, es lógico pensar que el ángulo de F3 con respecto al horizontal es de 45 grados, porque será exactamente la mitad que el ángulo opuesto. Una vez que hemos planteado en nuestro diagrama todas las fuerzas que interactúan en este sistema, lo que hacemos es pasar a calcular cuánto valen. En primer lugar, tomaremos F1 y F2. En rigor, el valor del módulo de esas fuerzas es el mismo, porque se generan a causa de una carga que tiene el mismo valor, en este caso menos Q, que es menos 10 microcoulomb. Así, el módulo de F1 es igual al módulo de F2. ¿Y cómo calculamos el valor del módulo de la fuerza, es decir, el valor de la fuerza? Bueno, para eso nos servimos de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que el módulo de la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad por
el producto entre las cargas que están interactuando. En este caso es Q por Q. Todo esto partido por la distancia que hay entre las cargas al cuadrado, que para el caso de este problema en particular es A al cuadrado. Como pueden ver, esta fórmula es muy similar a la que utilizamos en el problema de gravitación para calcular la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos. Pero en este caso, en vez de masas, lo que tenemos es el valor de las cargas y en vez de utilizar la constante de gravitación universal, utilizamos la constante de proporcionalidad. Bueno, ahora reemplazamos. La constante de proporcionalidad es 8,99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado partido por C al cuadrado. Bien, Q por Q es lo mismo que poner Q al cuadrado, pero noten una cosa. Aquí tenemos Coulomb al cuadrado y en el enunciado nos han dicho que la carga Q vale 10 microcoulomb. Para poder efectuar la resolución de esta cuenta, lo primero que tenemos que hacer es pasar todas las unidades de forma tal que sean iguales. Entonces, si aquí tengo microcoulomb y aquí coulomb, lo que vamos a hacer es pasar 10 microcoulomb a coulomb. 10 por, y los micro, recuerden, equivalen a 10 a la menos 6. Entonces tenemos 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Lo mismo pasa que aquí tenemos metros al cuadrado y aquí tenemos A, que la tenemos expresado en centímetros. Lo que haremos antes de reemplazar es calcular aquí cuánto vale en metros para que esté en la misma unidad que aquí en la constante de proporcionalidad. Entonces, 1,60 centímetros equivale a 0,016 metros. Y ahora sí, una vez que tenemos todas las variables con unidades compatibles entre sí, podemos directamente reemplazar. Tenemos, como decíamos, Q por Q, Q al cuadrado. Entonces tengo 10 por 10 a la menos 6 Coulomb, que es la unidad de carga, al cuadrado. Todo esto partido por 0,016 metros también al cuadrado. Noten antes de resolver una cosa. Si aquí tengo metros al cuadrado, aquí también tengo metros al cuadrado porque al final tendré que elevarlo al cuadrado porque está dentro del paréntesis. Lo mismo en el caso de los coulomb. Entonces puedo reemplazar estos metros cuadrados con estos que en realidad son metros cuadrados. Y estos coulombs al cuadrado con este coulomb. Finalmente nos queda que la unidad de fuerza va a ser el newton, lo cual es completamente lógico. Y nos da un indicio de lo que estamos haciendo está bien. Esto nos da 3511,72 newton. Ahora, no podemos calcular cuánto vale F3 porque no sabemos cuánto vale Q0, que es lo que nos están preguntando en el enunciado. Pero nosotros sabemos que las cargas están en equilibrio en este sistema. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas tanto en horizontal como en vertical, esta nos debería dar 0. Y esto nos permitirá poder calcular cuánto vale F3 y por lo tanto cuánto vale la carga Q0. Entonces lo que hacemos para continuar con la resolución es plantear el equilibrio de fuerzas. Nos queda sumatoria de fuerzas en X igual a F3. Noten una cosa,
F3 aquí está a 45 grados. Entonces, para calcular la componente de F3 en X, lo que haremos es multiplicar a F3, al módulo de F3, por el coseno de 45 grados, para tener la proyección a lo largo del eje horizontal. Aquí escribiré directamente F3X por ahora. No, en este caso no pongo una raya arriba porque estamos hablando del módulo de la fuerza y no como vector. Entonces tenemos F3X menos F1, que tampoco pondré la raya para que ustedes sepan que estamos hablando del módulo. Esto nos tiene que dar igual a 0. Y ahora hacemos lo mismo para el caso vertical. Tengo que la sumatoria de fuerzas en I F2. Esto también igual a 0. Noten que nuestra única incógnita es F3. Entonces, con cualquiera de las dos ecuaciones puedo calcularlo, porque al final tengo dos ecuaciones y una sola incógnita. Tomemos el caso de la sumatoria de fuerzas en X. Tengo F3 en X, que es F3 por el coseno de 45 grados, menos F1, que ya lo calculamos. Esto es igual a 0. F3 nos queda igual a F1 partido por el coseno de 45. Si reemplazamos, F3 es igual a 3511,72 newton partido por el coseno de 45, que si habrán notado es igual al seno de 45, que es igual a la raíz de 2 partido 2. Resolvemos y esto nos queda lo que es 7023,44 newton partido raíz de 2. Finalmente, para terminar esta primera parte del ejercicio, lo que hacemos es aplicar nuevamente la fórmula de Coulomb a partir de F3. Nos queda F3 igual a la constante de proporcionalidad por Q por Q0 partido por la diagonal, que es la distancia entre Q y Q0. Esta diagonal al cuadrado. Lo que hacemos es despejar de esta ecuación Q0 y nos queda F3 por D al cuadrado, que ha pasado multiplicando, partido por K y Q. Y reemplazamos. Tenemos F3 es 7023,44 newtons partido raíz de 2. Luego tenemos D, es la diagonal de este triángulo rectángulo, que se puede calcular como si fuese, porque lo es, la hipotenusa. Entonces nos queda igual a la raíz de cada uno de los catetos al cuadrado sumándose entre sí. Además, como los lados son iguales, nos queda la raíz de 2a al cuadrado, que a su vez también estaba al cuadrado y que se cancela con la raíz. Dividido por la constante de proporcionalidad, que es 8,99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado
partido por Coulomb al cuadrado por Q, que es 10 por 10 a la menos 6. Bueno, antes de resolver, podemos verificar el tema de unidades. Aquí no he reemplazado A, pero A, como sabemos, es 0,016 metros, que como está al cuadrado, tanto los metros al cuadrado de aquí arriba se irán con los de aquí abajo. Aquí también tenemos Newton de la fuerza 3, que se irán con los Newton de aquí abajo de la constante de proporcionalidad. Y aquí tenemos Coulomb y Coulomb al cuadrado, por lo tanto nos quedará solo Coulomb, lo cual es lógico porque estamos calculando una carga. Finalmente, Q0 nos queda igual a 2,83 por 10 a la menos 5 Coulomb. Como en el enunciado las cargas se representaron en microcoulomb, se escriben en microcoulomb, bueno, hacemos lo mismo en el resultado. Nos quedará 28,3 microcoulomb. Y hasta aquí con el video de hoy. Espero que les haya parecido fácil de comprender y que les sea útil en sus estudios y para tener éxitos en todos sus exámenes. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un nuevo video. Si tienen cualquier consulta o sugerencia, pueden dejarla debajo en los comentarios e intentaremos responderles lo más rápido posible. ¡Hasta la próxima!